Listo. Muy bien, chicos, pues espero se encuentren bien, todas y todos. Buenos días. Vamos a comenzar con un tema que me gusta mucho. Este sí, para que vean, siempre les digo, ay, este tema es muy bonito, lo que quieran. Pero de verdad, este es mi tema favorito de la inmunología, es el tema de autoinmunidad. Eh, um, ¿Y qué les digo? O sea, está súper sencillo este tema, es un poco largo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que ver enfermedades. Este bloque sí van a venir enfermedades. Pero la verdad, lo que les preguntan de las enfermedades es algo súper sencillo. Entonces, bien podríamos ver este tema en hora y media, pero no lo vamos a hacer así, porque pues en ese caso, léanse las notas y ya, ¿no? Entonces, pues sí, traté de hacer un poquito más larga esta clase en cuanto a que quisiera compartirles cosas que he aprendido en, pues, actividades extra a mis materias, que es la parte de investigación. Yo desde sexto semestre empecé a hacer estancias de investigación en la unidad de investigación especializada en autoinmunidad de El Salvador Subirán. Y la verdad es que ha cambiado mucho mi perspectiva acerca de lo que es la inmunología y la autoinmunidad específicamente hablando. Entonces, es por eso que pues sí quisiera compartirles un poquito más de lo que he aprendido. Obviamente, pues ya saben, o sea, sí voy a enfatizar un poco las cosas que les preguntan en su examen, pero pues mi objetivo es que aprendan para la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pide su temario? Bueno, su temario básicamente se divide en dos partes en este tema. Una parte que es la parte de bases inmunológicas de la autoinmunidad. ¿Por qué hay gente que genera enfermedades autoinmunes? ¿Por qué por qué existen estas enfermedades? ¿Vale? Y pues vamos a estudiar los diferentes factores. Después tenemos a las enfermedades autoinmunes como tal. Esto es súper sencillo, chicos, porque lo único que ustedes tienen que aprender aquí es, uno, cuál es el antígeno que estamos atacando. Dos, cuál es el mecanismo de daño. Ya en la clase pasada vimos hipersensibilidades y ya les dije que pues cada hipersensibilidad es un mecanismo de daño. Algunos tienen subtipos, pero pues es básicamente eso. A partir de reacciones de hipersensibilidad nosotros vamos a montar estas enfermedades. Y por último, pues a la hora de que ataques y generes esta enfermedad, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente no les van a preguntar nada del algoritmo diagnóstico ni nada de eso, cosa que pues yo sí les voy a compartir. Eh, pero pues mi objetivo es que integren la parte básica, que es la inmunología, con la parte clínica, que pues eso es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces, pues dicho esto, vamos a empezar. Para esto, pues sí quisiera ver primero lo de bases en la pizarra. Sí quisiera que esto quedara bien entendido. Entonces, chicos, ¿qué es la autoinmunidad? Autoinmunidad es, la consecuencia de una activación del sistema inmune contra un antígeno propio, ¿vale? Entonces, partamos de ahí. Ay, esto está muy grueso. Ya. Es la activación de la respuesta inmune versus un antígeno propio, ¿vale? A partir de esto, ¿qué podemos razonar? Bueno, número uno, no todo el sistema inmune es el que se está activando en un inicio, ¿vale? El sistema inmune que va a estar generándonos el problema va a ser el sistema inmune adaptativo. Ese es el origen de nuestros problemas. Si ustedes recuerdan, el sistema inmune adaptativo tiene una característica que es diverso. Esta diversidad, pues, es muy padre porque pues, te permite defenderte de cualquier cosa, porque pues básicamente tú tienes un receptor y si o sea, que está hecho para cualquier cosa y si esa cualquier cosa llega, pues ya te defendiste. Y eso es lo padre y bonito del sistema inmune adaptativo. ¿Qué es lo que ocurre? eh, Como que a la hora de, si tú razonas o quieres filosofar en esto, pues te das cuenta que pues todo tiene un precio. Y esta gran diversidad en el sistema inmune adaptativo, pues tiene el gran precio de que pues también puede reconocer cosas propias. Y eso es lo que hace que se generen las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Porque el sistema inmune innato no está aquí en un primer lugar. Ojo, no quiere decir que el sistema inmune innato no vaya a participar en estas enfermedades, sí, después se puede, puede favorecer la cronicidad de las enfermedades, pero no va a ser el origen del problema. No es lo mismo al sistema inmune innato porque recuerda que el sistema inmune innato solamente puede reconocer PAMs y DAMs. Eso es lo único que lo activa. En caso de que el sistema inmune innato sea el que esté mutado y esté generando toda la respuesta, ¿recuerdan cómo se llamaban esas enfermedades, chicos? En donde el sistema inmune innato era el origen del problema. Se llaman enfermedades autoinflamatorias. ¿Vale? Entonces, primer punto importante que quiero que comprendan. No es lo mismo una enfermedad autoinmune que una enfermedad autoinflamatoria. La enfermedad autoinmune está ocasionada por el sistema inmune adaptativo y la respuesta inmune, las enfermedades autoinflamatorias por el sistema inmune innato. Esto que trae como consecuencia que también la complejidad de cada una es distinta. El sistema inmune innato normalmente, bueno, en fases iniciales, cuando no se ha cronificado, tú puedes bajar el daño limitándote simplemente a limitar la respuesta inflamatoria y eso es más que suficiente. Con la respuesta autoinmune no es así. ¿Por qué? Porque aquí recuerda que hay procesos más complejos, procesos de activación celular, cascadas de activación, coestimulación. Entonces tienes más puntos en donde tratar, ¿vale? Y eso también hace que sea más compleja ese tratamiento, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Y la segunda es que sea sobre un antígeno propio.
Esto trae como consecuencia dos cosas, que estas respuestas tienden a ser crónicas y también tienden a auto perpetuarse. ¿A qué me refiero con esto? Tu linfocito te estás activando contra el páncreas. Va a ser muy difícil que tú elimines al páncreas. Si tú recuerdas, una respuesta se va a limitar hasta que eliminas el antígeno. En este caso, pues va a ser muy difícil que tú elimines todo el órgano, ¿vale? Entonces, eso es lo que contribuye a la cronicidad, que tú nunca vas a terminar, o no vas a terminar de eh, eliminar el autoantígeno porque pues forma algo propio, ¿vale? ¿Y qué más? A la hora que tú atacas algo, imagínate que tú estás generando una respuesta contra esta célula, ¿vale? Bueno, esto parece un linfocito. Vamos a dibujarla así. Contra esta célula. A la hora de que tú atacas a esta célula y la quieres destruir, pues van a salir volando fragmentos de esa célula. De repente aquí sale su ADN, de repente aquí sale, pues no sé, proteínas de membrana o proteínas citosólicas, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre o a qué me refiero con la autoperpetuación? Bueno, pues a la hora de que tú atacas un antígeno, puedes generar nuevos antígenos a los cuales también puedes atacar. Y eso también contribuye a la cronicidad. Eso es lo que ocurre en la autoperpetuación, que tú generas nuevos antígenos o expones nuevos antígenos a la hora de atacar a un antígeno inicial, ¿vale? Hasta ahorita, ¿dudas o preguntas de cuál es o en qué consiste esta definición de autoinmunidad, chicos? No. Va, muy bien, vamos bien. Ahora, aquí viene lo importante del tema y que no quiero que, bueno, más bien que quiero que de verdad comprendan, porque ahí se ve la diferencia entre una persona que sí sabe inmunología y una persona que no sabe inmunología. Apenas vi en su grupo de Facebook que ponían, oigan, inmuno sí sirve para como las materias de, o sea, para el resto de las materias de la carrera, porque estoy harto de esta materia, algo así ponían. Sí sirve, o sea, sí sirve mucho. No es como que si no sabes inmuno no vas a pasar la materia, digo, no vas a pasar la carrera, te va a costar a lo mejor un poquito más comprender algunas cosas, pero sirve muchísimo. Además de que, pues estoy seguro que en un futuro la terapia va a ser principalmente dirigida hacia el sistema inmune para muchas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que tú tengas una enfermedad autoinmune, se deben de cumplir tres factores. Y si no se cumplen esos tres factores, tú no vas a poder tener esa enfermedad, ¿vale? ¿Cuáles son esos tres factores? La primera es que debe de haber una pérdida de la tolerancia. Ya decíamos que el sistema inmune adaptativo tiene un gran precio y ese precio es que puede reconocer cosas propias, pero ya estamos preparados para eso. Y por eso en órganos linfoides primarios y en órganos linfoides secundarios, nosotros tenemos mecanismos de tolerancia que evitan que nosotros dejemos salir hacia la circulación esos linfocitos autorreactivos. Entonces, si hay algún problema en esos factores, en esos mecanismos, va a ser pues lo que te dé el problema, va a ser uno de los factores, ¿vale? ¿Por qué te digo eso? Una cosa es que tú tengas al linfocito autorreactivo, al linfocito alterado. Ese linfocito puede estar en tu sangre por muchísimo tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre? Ese linfocito no se va a activar a menos de que tú le presentes el antígeno. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo factor de riesgo, predisposición genética. Por predisposición genética me refiero a que tú vas a tener genes que permitan esta interacción, esta presentación antigénica. Ahorita voy a profundizar más. O tienes mutaciones que regulan procesos de la presentación antigénica y por lo tanto hacen que se vuelva más susceptible la activación de ese linfocito autorreactivo, ¿vale? Y ya por último, y esta vez se considera como el factor desencadenante, son los factores ambientales. Tú en este momento puedes tener un linfocito que es autorreactivo y estás genéticamente predispuesto porque a lo mejor tienes a tu mamá, a tu papá, algún familiar con alguna enfermedad autoinmune. Llámese lupus, llámese artritis reumatoide, llámese Sjögren, etcétera. O sea, tú tienes la carga genética y tienes ya ahorita el linfocito autorreactivo, pero no vas a desarrollar la enfermedad. Esto pasó muchas veces, siempre como ejemplo, durante el COVID. ¿Qué es lo que pasaba? Igual, ya había personas que tenían al linfocito autorreactivo y la predisposición genética, pero no, o sea, vivieron toda su vida sanos. ¿Qué es lo que ocurrió? Se enfermaron por COVID, estuvieron hospitalizados, tuvieron una gran respuesta inflamatoria y a los 3 meses regresan porque, doctor, me siento cansado, estoy subiendo de peso, tengo la piel seca, se me está cayendo el cabello, como que me siento más lento a la hora de pensar, tengo una intolerancia al frío tremenda. ¿Qué tengo? No, pues tienes hipotiroidismo autoinmune, ¿no? ¿Y a qué se debió si toda mi vida he sido sano o sana? Bueno, pues tuviste un factor desencadenante, tuviste un factor ambiental que completó esta tríada maligna, ¿vale? Entonces, esos son los tres factores, chicos, que deben de estar presentes para que tú sí o sí tengas la enfermedad autoinmune. Si no están los tres, no la vas a tener. De ahí que si ustedes en algún momento escuchan que a alguien le dicen, no, es que te heredaron la enfermedad autoinmune, o sus pacientes les van a decir, doctor, es que mi mamá tiene lupus, yo puedo tener lupus, tienes riesgo, tienes la carga genética, pero aproximadamente solamente el 15% de las personas que tienen una mamá, porque normalmente son las mujeres, con lupus, desarrollan la enfermedad. ¿Y es por qué? Porque les faltan los otros dos factores. Entonces, primer punto importante, las enfermedades autoinmunes no se heredan, ¿vale?
heredas el riesgo de tenerla, más no la enfermedad y sea seguro que tú vayas a desarrollar esa enfermedad, ¿vale? Eso quiero que les quede muy claro, porque si hay muchas personas que lo dicen, ¿vale? Entonces, pues ya saben, ¿quién no sabe inmunología, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a dedicarnos a estudiar cada uno de estos factores, ¿vale? Entonces, el primer factor que debemos de ver es la pérdida de la tolerancia, que creo que se los puse con azul. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre con la pérdida de la tolerancia? Básicamente, hay un problema en los mecanismos que inducen la muerte o que montan el escenario para reconocer a las células autorreactivas. Si tú recuerdas, la selección, perdón, los procesos de tolerancia se dividen en dos, en tolerancia central y en tolerancia periférica. ¿Cuáles son las características de la tolerancia central, chicos? ¿En qué órganos se llevan a cabo? En los órganos linfoides primarios. Exactamente. Se llevan en órganos linfoides primarios. Y la periférica se llevan en órganos linfoides secundarios. ¿Vale? ¿Cuáles son ejemplos de tolerancia central? Bueno, uno es la selección negativa. Por selección negativa me refiero al proceso en donde tú induces apoptosis de, en el caso de linfocitos T autorreactivos a nivel de médula, o en el caso de linfocitos B, que no es nuestra primera, el primer mecanismo de tolerancia, pues en caso de que no hayan hecho una segunda recombinación correcta, pues ya los matas, ¿no? Esa es la selección negativa. En el caso de los linfocitos B, recuerden que tienen un mecanismo propio que no tienen los linfocitos T. Y por eso les digo que con ellos somos más permisivos. ¿Recuerdan cuál es el mecanismo de tolerancia específico de linfocitos B? ¿Era el reordenamiento del receptor? Bien, la edición del receptor. Edición del receptor. ¿Vale? Bien. Am, entonces, bueno, y además, tanto en tolerancia periférica como en tolerancia central, tenemos unas células que nos van a ayudar a favorecer los procesos de tolerancia. Y estos son los linfocitos T regulador. ¿Vale? Básicamente, entonces, si tú tienes un problema en estos procesos, vas a tener el factor de riesgo para generar un linfocito T autorreactivo. ¿Vale? Hablando de los linfocitos T y del proceso de selección negativa. Si tú recuerdas, en la selección negativa existe una proteína llamada aire. ¿Alguien recuerda para qué sirve aire o cuál es el papel de este factor de transcripción? Hacía que al momento de que tú presentabas antígenos propios, Ah, presentaras como que de varios órganos, uno del páncreas, uno de, pues ajá, como que varios órganos para que así como que ampliaras tu selección negativa. exactamente, ahí está. Imaginen con mucha imaginación que esto es una célula dendrítica o una célula epitelial de la médula del timo. En la selección negativa, estas células expresan este factor de transcripción llamado aire. ¿Qué es lo que hace aire? Que esta célula empiece a expresar antígenos de otros sitios del cuerpo, además del timo. Expresen un antígeno del ojo, bueno, expresen un antígeno del que te gusta, del hígado, del riñón, del páncreas, etcétera, ¿vale? Y entonces aumenten el repertorio de antígenos que van a tener que reconocer los linfocitos de la médula, ¿vale? Y te asegures realmente que ese linfocito no es autorreactivo, porque una cosa sería nada más enseñarle los antígenos que están ahí en el timo y que ese linfocito te diga, no, esto es propio, no lo voy a atacar, pero sale y de repente sí ve como extraño el páncreas o ve como extraño el riñón y pues eso no está bien. Entonces con esto nos aseguramos que realmente no sea autorreactivo, ¿vale? Y con esto vamos a ver una primera enfermedad llamado, bueno, sí, una primera enfermedad llamado APZ, ¿vale? APZ forma parte de un grupo de enfermedades llamados síndromes poliglandulares autoinmunes. Los síndromes poliglandulares autoinmunes, chicos, se dividen en, bueno, hay varias clasificaciones, pero las principales son tres. Poliglandular autoinmune tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿vale? ¿En qué consisten este conjunto de enfermedades? Básicamente es un síndrome en el cual las personas desarrollan autoinmunidad contra alguna glándula endocrina. Esa autoinmunidad puede ser al mismo tiempo, o sea, que no es tan común, que generen la autoinmunidad contra el órgano al mismo tiempo, o que los vayan desarrollando a lo largo de la vida. Eso es lo más común, ¿vale? Dependiendo qué manifestaciones o qué glándulas sean las que tú estés atacando, pues vas a tener un diferente tipo de síndrome poliglandular autoinmune, ¿vale? El primero es el que conocemos como APZ, por eso le APZ. ¿Por qué se llama así? Bueno, su otro nombre es poliendocrinopatía autoinmune candidiasis distrófica ectodérmica. Eso es su nombre completo, abreviado APZ, ¿vale? ¿Y por qué se da APZ? Bueno, la causa de esta enfermedad es porque hay una mutación en el gen aire y por lo tanto hay una alteración de la tolerancia central de linfocitos T.
¿Esto qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia que tú tengas linfocitos que no estás seguro que sean, que no sean autorreactivos contra otras partes del cuerpo. Y entonces los dejas salir y a la hora de que los dejas salir, pues te empiezan a atacar órganos endocrinos. ¿Por qué creen que sean normalmente órganos endocrinos, chicos? Algo que crean. ¿Por qué no atacan, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? A la piel o al riñón, no sé, y se van principalmente contra órganos endocrinos? ¿Qué creen que sea? Va, tiene que ver con la inmunogenicidad. Recuerden que los órganos endocrinos producen hormonas y normalmente esas hormonas, bueno, algunas pueden ser proteicas, algunas pueden ser esteroideas, algunas pueden ser derivadas de aminoácidos. Normalmente a las que atacamos más van a ser a las que son productoras de hormonas proteicas. ¿Por qué creen? Ya les estoy dando muchos tips. Bueno, muchos datos. Era porque las proteínas eran las más inmunogénicas, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Porque las proteínas, por su complejidad, tienden a ser más inmunogénicas. Entonces, es por eso, ¿vale? No quiere decir que contra las demás no. O sea, también o sea, por ejemplo, el síndrome de Addison se atacan. Bueno, se ataca una enzima que es una proteína, pero tiene que ver con el metabolismo de lípidos. Entonces, se pueden atacar cualquier glándula, ¿vale? Específicamente, los pacientes que desarrollan APC van a tener una tríada característica. Esta tríada se llama tríada de Whittaker. ¿Cuál es esa tríada? Más o menos, como a los 5 años, el niño va a empezar a tener candidiasis. Candidiasis mucocutánea. ¿Por qué? Porque esto es una inmunodeficiencia propiamente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un problema en la maduración de los linfocitos. Entonces, esto también hace que no tengas con qué defenderte. Y eres más susceptible a tener infecciones recurrentes y principalmente infecciones por oportunistas. Recuerden que Cándida es un hongo que vive en nosotros, pero cuando nosotros bajamos la defensa, te ataca, ¿no? Es oportunista. Entonces, uno, empiezan con datos de inmunodeficiencia. La principal, candidiasis. Después, más o menos por los 10 años, te empiezan a desarrollar hipoparatiroidismo, ¿vale? Empiezan a atacar a su glándula paratiroides. Normalmente, ¿cuál es el antígeno que se ataca de la glándula paratiroides? El receptor sensible a calcio, ¿vale? Y después, más o menos como a los 15 años, empiezan con su segunda enfermedad autoinmune, que es insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a atacar a su glándula suprarrenal. ¿Qué es lo que genera la glándula suprarrenal, chicos? Genera tres hormonas, dependiendo, bueno, específicamente a nivel de la corteza. A nivel de la capa glomerular, Aldosterona, a nivel de la capa fascicular, eran cortisol, cortisol, muy bien, y a nivel de la capa reticular. catecolaminas. Esa es en la médula, Ah, andrógenos débiles, ¿vale? Entonces, esas son las tres cosas. Bien, pero bien. Acuérdense del sal, sugar, sex que vieron en esto, ¿no? O sea, sal por la aldosterona, porque pues, la aldosterona lo que hace es la reabsorción de sodio. Sugar porque el cortisol es hiperglucemiante, favorece gluconeogénesis, glucogenólisis. ¿Y qué me falta? Sex por los andrógenos sexuales débiles, ¿vale? Eso es como la mnemotecnia. Entonces, eso es lo que van a empezar a desarrollar estos pacientes. Y en esto consiste este APCET, de ahí su nombre, ¿vale? Dudas, preguntas de la poliendocrinopatía, autoinmune, candidiasis, distrófica ectodérmica. no. ¿No? Perfecto. Ya más como otros datitos. Los demás no son debido a propiamente una mutación en general, o sea, como aire, ¿vale? El síndrome poliglandular autoinmune es el único que sí tiene un gen mutado asociado. Los otros no. Los otros se clasifican de acuerdo a qué síntomas tiene, ¿vale? En el caso de la tipo 2, ellos desarrollan insuficiencia suprarrenal, alguna tiroiditis, o sea, atacan glándula tiroides, ya sea estimulándola o degradándola. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias de eso. Y o diabetes, ¿vale? Esas son las tres. Y en la tipo 3 generan cualquier enfermedad autoinmune, excepto insuficiencia suprarrenal. Entonces, esa es la diferencia. Tipo 1, candidiasis, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Tipo 2 puede ser insuficiencia, o sea, más bien es insuficiencia suprarrenal de entrada, y de ahí le puedes agregar ya sea tiroiditis o diabetes o ambas. Y en la tercera, cualquier enfermedad autoinmune que ataque a una glándula, excepto insuficiencia suprarrenal. Si no desarrollan insuficiencia, ya no es tipo 2, pasan al tipo 3, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Eso no se los van a preguntar, ¿vale? Estas dos, no. Esta de aquí sí, ¿vale? Para que la tengan en cuenta. Siguiente, vámonos con otra. Entonces, ¿qué tolerancia es la que está mutada aquí? Entonces, recuerden, tolerancia central. Porque tenemos otra enfermedad llamada IPEX. ¿Qué onda con IPEX? Bueno, esta enfermedad, chicos, es una enfermedad debida a la mutación de FOXP3. ¿Quién me recuerda para qué sirve FOXP3? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿En dónde se Era expresa? era el gen para los linfocitos T reguladores. Es el factor de transcripción, específicamente hablando, que permite la diferenciación de linfocitos T reguladores, exactamente.
Entonces, si muta este gen, pues vas a tener una alteración en la diferenciación de los linfocitos T reguladores, ¿vale? Esa es la clave de esta enfermedad. ¿Por qué se llama IPEX? O sea, el nombre completo es inmunodisregulación con poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X, ¿vale? ¿Qué quiere decir que una enfermedad está ligada al X, chicos? Cuando hablamos de su mecanismo de herencia. ¿A quién le va a dar, a hombres o a mujeres? A Ah, hombres. hombre, Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que, o sea, hablando de cromosomas sexuales, los hombres son XY, las mujeres XX, ¿vale? Entonces, la mutación aquí está en el X. En mujeres no hay problema porque tienes una X mutada, se expresa la otra X, ¿vale? Pero en los hombres sí hay problema porque pues solo tienes una X. Entonces, pues sí o sí vas a expresar la enfermedad, ¿vale? Esa es la característica. Entonces, está ligada en X. Normalmente, si te ponen un caso clínico de esto, pues te van a poner que es un hombre, ¿vale? Primer criterio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay un problema en los linfocitos T reguladores, se va a ver alterada la tolerancia periférica. Porque si recuerdan, los linfocitos T, una de reguladores, dentro de sus funciones es suprimir la respuesta, evitar que los linfocitos sigan proliferando, secretar citocinas no, antiinflamatorias. ¿Para qué? Para suprimir la respuesta. Entonces, si no los tienes, pues las respuestas se tienden a cronificar, ¿vale? Y además, eres más susceptible a generar respuestas contra cosas propias, porque recuerden que contra antígenos propios, los linfocitos T reguladores favorecen la energía o la supresión de las respuestas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características que llegan a tener estos pacientes? Número uno, empiezan a tener enfermedades autoinmunes. Dentro de las más asociadas a esta entidad, vas a tener diabetes tipo 1. Normalmente esa diabetes es de inicio temprano. Muchos pacientes con diabetes tipo 1 empiezan a debutar pues como entre los 10, como el término de la etapa escolar e inicio de la adolescencia, ¿vale? Pero ellos empiezan desde muy chiquitos, desde la etapa preescolar. Segundo, tiroiditis autoinmune, ¿vale? Esas son las dos más asociados. De ahí tú puedes tener otros, no tan asociados, pero que sí tú puedes tener, como anemia hemolítica. Y además se van a asociar infiltración linfocítica multiorgánica, y al haber inflamación en normalmente mucosas por esta infiltración de linfocitos que se tiene, pues vas a tener una disfunción de estos sitios. Por lo tanto, van a tener enteropatía. ¿Vale? ¿Dudas de esto, chicos? No. Va. Entonces, ese es IPEX. Hasta ahorita, hay dos enfermedades que ustedes sí les pueden preguntar. Una ya dijimos es APC y el otro es IPEX. Este de aquí se está afectando principalmente la tolerancia central y este de acá se está afectando principalmente la tolerancia periférica. ¿Vale? Bien. Pues ya creo que ya. Eso de. Apenas estamos en el primer. ¿Cómo se llama? En el primer eh, factor de riesgo, que es pérdida de la tolerancia. Sigamos con el siguiente punto. Y este siguiente punto es la predisposición genética. Muy bien. Esto es creo que lo importante y lo que más quiero que comprendan, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hablamos de la predisposición genética en enfermedades autoinmunes? Bueno, básicamente podemos estudiar la predisposición genética hacia una enfermedad a través de dos cosas. La primera es por polimorfismo y la segunda es por mutaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes una mutación en alguna proteína, en algún gen que codifica para una proteína importante o que regula la activación de un linfocito, pues esa mutación se puede heredar a tu descendencia. Y ellos también, al tener esa mutación, son susceptibles a, ¿cómo se llama? A tenerlo, ¿vale? Entonces, es esa la parte de mutaciones. Si tú tienes mutado un gen que sea importante para la respuesta, para regularla, la vas a tener, ¿vale? Dentro de las cosas que favorecen o mutaciones que están asociadas a generar enfermedades autoinmunes, una de ellas, y normalmente es como la que más les preguntan, es la mutación de CTLA4, la mutación de PD1 o de PDL1, la mutación del receptor de interleucina 2, específicamente la subunidad alfa, también llamada CD25, la mutación, ¿qué más me falta? La mutación de FAS ligando o de FAS son asociadas a tener enfermedades autoinmunes. ¿Por qué creen? Si tú tienes una mutación de, voy a ponerlo en orden, de los primeros tres, ¿qué tienen en común los primeros tres, chicos? Hablando de la respuesta inmune. Que la regula.
Exacto, están involucrados en procesos de inhibición de la activación o en supresión de la activación o de apoptosis, ¿vale? Si tú no puedes decirle a tu linfocito no te actives o decirle o mandarle una señal de ya inhíbete, pues entonces eso va a hacer que tu linfocito siga atacando, ¿vale? Hablando de CTLA4, pues recuerden que CTLA4 inhibe la activación de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque bloquea la coestimulación. Eso lo vamos a repasar cuando lleguemos a trasplantes. PD1 y PDL1, recuerden que lo que hacen es mandar una señal inhibitoria en el linfocito que ya se activó, ¿vale? Y Fas ligando, ¿qué es lo que hace, chicos? Induce apoptosis. Induce apoptosis. Entonces, esto tiene que ver, lo que se da básicamente aquí es una alteración en receptores inhibitorios, ¿vale? O de muerte, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y la segunda tiene que ver con la regulación de la proliferación. ¿Qué es lo que hace la subunidad alfa del receptor de interleucina 2, chicos? ¿O para qué Expansión sirve? clonal. ¿Cuál? Expansión clonal. Expansión clonal. Existen diferentes tipos de mutaciones, eso a lo mejor lo van a ver en genética, pero cuando uno piensa en, ay, es que está mutado, piensa luego en que no sirve, ¿no? Y sí, pues sí, técnicamente no sirve adecuadamente, pero existen diferentes tipos de funciones. Hay funciones de ganancia de función o de pérdida de función. Pérdida de función es, por ejemplo, lo que tenemos acá, simplemente deja de funcionar y ya no tienes esa función, ¿vale? O de ganancia de función es cuando estás, o sea, trabaja de más y pues tampoco está bien que trabaje de más. Uno de ellos es el receptor de interleucina 2, es una ganancia de función. Entonces, no es necesario a lo mejor que llegue mucha interleucina 2 y ya está súper proliferando el linfocito, lo cual tampoco es bueno, ¿vale? Entonces, esas son mutaciones puntuales asociadas, ¿vale? Hablando del polimorfismo, este sí es la que más me interesa que nosotros estudiemos, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente, chicos, nosotros como seres humanos, 90% de nuestros genes son iguales, ¿vale? Pero el 10% que queda son polimórficos. ¿Qué significa polimorfismo, chicos? Variación de un gen entre individuos de una población exogámica. Eso significaba polimorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, yo Álvaro, este es mi gen que codifica para mi cabello, por ejemplo. Irving, por ejemplo, tiene este gen, ¿vale? Ahora su gen es rojo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo Álvaro, cuando expreso este gen, pues va a hacer que mi cabello se vuelva chino. Pero a lo mejor Irving, al tener este gen, pues hace que su cabello sea más lacio, ¿vale? Esos son los polimorfismos. Tenemos el mismo gen, el gen para el cabello, pero tenemos diferencias en ese gen y por lo tanto vamos a expresar diferencias en la proteína expresada, ¿vale? Eso es como la definición. Ahora, ¿por qué te platico eso si estamos hablando de autoinmunidad? ¿Quién me recuerda cuáles son los genes más polimórficos de nuestro código genético, chicos? Los genes de él es un grupo de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma MHC. 6. ¿De qué? Del MHC. Del MHC, exactamente. Bueno, pues ese es el papel que tiene el MHC en las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y esto lo quiero, de verdad quiero que lo comprendan porque de verdad no saben cuántas barbaridades he escuchado de esta parte, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el papel del MHC en las enfermedades autoinmunes? Bueno, aquí ya me voy a explayar. El MHC, chicos, pues ya saben, es un grupo de genes del brazo corto del cromosoma 6 que codifican para proteínas que se expresan en la superficie de nuestras células y que esas proteínas van a presentar o van a contener péptidos, ya sea propios o extraños, dependiendo si es tipo 1 o tipo 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Todas nuestras células nucleadas van a expresar ese MHC, pero no es lo mismo el MHC que expreso yo igual al MHC que expresa, ay, ¿dónde está? Irving, perdóname que te ocupe de ejemplo, Irving, pero que expresa Irving. Vamos a poner aquí un linfocito rojo, ¿vale? Imagínense estos dos. Esto que trae como consecuencia que yo, Álvaro, puedo poner, o mi MHC puede ser más afín a ciertas proteínas, por ejemplo, una proteína azul, pero yo no voy a poder cargar lo mismo que Irving puede expresar proteínas rojas, ¿vale? Esto permite que yo me pueda defender mejor de unas cosas y no tanto de otras. De ahí, pero el primer punto importante, que no tiene que ver con autoinmunidad, pero primer punto importante, a lo cual es consecuencia de los diferentes MHCs, es qué tan susceptible eres a enfermedades o a responder frente a las enfermedades. A lo mejor a mí, Álvaro, me infecta el virus azul, ¿vale? Si el virus azul a mí me infecta, yo voy a responder súper bien. Y es más, como que ni me enfermé tanto, ¿eh? O sea, a lo mejor nada más me tomé un paracetamol y listo, ya anduve al 100 al día siguiente. Porque tuve células que pudieron reaccionar muy bien contra ese virus azul. Pero si ese virus azul va e infecta a Irving, aquí va a ser el problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no se puede defender tan bien del virus azul y Irving sí terminó una semana en cama con fiebre y un buen de mocos, ¿vale? Debido a eso, a que tenemos diferentes polimorfismos y por lo tanto vamos a responder diferente a las enfermedades, ¿vale? ¿Qué más? Además, bueno, eso recuerden que también es eh, este, importante a nivel poblacional, ¿vale? Bueno, entonces, número uno, respuesta. Vamos a ver tipo de respuesta.
Número dos, es una ventaja evolutiva. A ver, denme un segundito. Ah, ah, ah. A ver. Voy a escoger más ejemplos, ¿vale? Ale. Imaginemos que tenemos a Ale y tenemos a Fernando. Entonces, Ale y Fernando, no sé si se conozcan, saludos. Ale y Fernando se casan y tienen hijos. Ale, por un lado, se puede defender contra proteínas azules, por ejemplo. Fernando se puede defender de proteínas rojas. Esto que trae como consecuencia que cuando tengan hijos, por la codominancia, sus hijos se pueden defender tanto de las proteínas azules como de las proteínas rojas, ¿vale? Y entonces su hijo, pues va a poder, o sea, a la hora de que se puede defender de las dos, pues le ayuda a la población, porque si su hijo se casa con otra persona que también se puede defender de cosas diferentes, pues eso hace que no, su hijo se defienda de todavía más cosas. Esa es la ventaja evolutiva, que ayuda a que una población exogámica se pueda defender y generar individuos mejores, ¿vale? Esa es la clave. Entonces esa es la ventaja evolutiva de la que tanto les hablaba en el segundo bloque. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vámonos con la tercera, y esta es la susceptibilidad a enfermedades. Fernando tiene estos MHCs, que aquí tienen una secuencia que por alguna razón a Fernando le pueden permitir aquí poner proteínas derivadas de la insulina. Por casualidad. O sea, es para, ejemplo, las proteínas rojas ya vimos, pero también Fernando, por alguna razón, puede poner aquí péptidos de la insulina. Ale, Ale, ya dijimos, esto es para que se defienda de las proteínas azules, pero también puede, dada la casualidad, poner aquí proteína, bueno, poner aquí antígenos del ADN, ¿vale? Esto que trae como consecuencia. Por el simple hecho de tener este tipo de MHC que puede cargar insulina, Fernando es más susceptible a generar diabetes tipo 1. Y Ale por el simple hecho de poder poner aquí ADN, es más susceptible a generar lupus, ¿vale? Eso es el papel que tiene el MHC en la generación de enfermedades autoinmunes. Tú tienes múltiples polimorfismos, pero dependiendo qué tipo de polimorfismo tengas, pues puedes poner de repente cosas que son propias. Eso no quiere decir que tú vas a tener la enfermedad, ya dijimos que debes de tener un linfocito correctivo y un factor desencadenante, ¿no? Pero ya tienes el riesgo de tenerlo, ¿vale? De ahí que haya, por ejemplo, algunas enfermedades en donde ya se haya identificado qué variante del MHC es la que más lo hace susceptible a tenerlo. Una de ellas es, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante, no me voy a meter en esto, pero forma parte de un grupo de enfermedades llamadas espondilopatías seronegativas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues básicamente en la espondilitis, que es una de las variantes, tú tienes inflamación a nivel de las articulaciones, pero principalmente axial, además de los sitios de entesis, de los sitios de unión de ligamentos y huesos. Normalmente se inflaman y es lo que te da la enfermedad. Hablando de la espondilitis anquilosante, tiene la característica de generar anquilosis. Se genera inflamación a nivel de vértebras y eso hace que se fusionen, ¿vale? Se anquilosen. Eso es lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que ocurre en la espondilitis anquilosante? Bueno, pues se ha visto que el 90% de los... En los libros creo que la base dice que el 100%. Algo que tienen que saber es que en medicina nunca hay 100% en algo, ¿vale? Pero aproximadamente el 90% de los pacientes que tienen espondilitis anquilosante en sus MHCs expresan la variante HLA-B27, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tienen esta variante del HLA-B, específicamente la variante 27, son más susceptibles a generar la enfermedad. Ellos simplemente es la que quisieron expresar, HLA-B27, porque les permite a lo mejor tener, bueno, presentar antígenos no sé, de Coxsackie, de Cándida, de Cryptosporidium, de muchísimos microorganismos, etcétera. Pero, pues también les permite, por casualidad, expresar antígenos de las articulaciones, de los sitios de entesis. Entonces, pues eso es lo que los hace más susceptible a generar la enfermedad, ¿vale? No, y si escuchan, de verdad, siempre que escucho a alguien decir eso, de verdad algo en mí muere. No están mutados, ¿vale? Siempre escucho que dicen, no, es que los pacientes que tienen la mutación HLA-B27, no, 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 por favor, no digan eso, no es una mutación, es la variante, es el polimorfismo que tienen y no es que estén mal, simplemente que pues por alguna razón también pueden cargar autoantígenos y eso es lo que los hace susceptibles a tenerla, pero no es una mutación, no es lo mismo estar mutado, o sea, la proteína ahí tuvo alguna cosa en la hora de poner las bases y eso es que se mute, genera una cosa completamente diferente a tener un polimorfismo, todos tenemos polimorfismos, ¿vale? Ya también, ok, no, es que de verdad, siempre que escucho eso, y es muy común que lo escuchen, dicen eso, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. De ahí, chicos, que bueno, esto no se lo tienen que aprender como dato, pero cuando ustedes en ciclos clínicos vean a las diferentes enfermedades, de hecho hasta lo preguntan en el ENARM, siempre te van a decir cuál es el HLA asociado a tal enfermedad. Y sí, es porque hay variantes que son justamente lo que les acabo de decir, ¿vale? Ejemplo, el lupus. En el lupus, la variante del HLA mayor asociada es el HLA-DR3, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, enfermedad celíaca, es el DQ, ¿vale? En el caso de que te gusta artritis reumatoide, es el HLA-DRB1, ¿vale? Entonces, así.
No es que estén mutados, repito, simplemente es la variante que tienen se asocia más a desarrollar la enfermedad, ¿vale? Aquí quiero hacerles la pregunta. Siempre les pregunto esto y muchos no me contestan y a lo mejor me ignoran, no importa. Pero esto sí quiero que haya quedado súper claro, chicos. Preguntas de entonces, ¿cuál es el papel que tiene el complejo principal de histocompatibilidad en el desarrollo de enfermedades autoinmunes? Y no tengo una duda. Dime. En la, Ajá. Ay, no sé si se trabó. Mm, este, es que puso como tres cosas que tenían de importancia la MRC. Uno era tipo de respuesta y ajá. pero dos ya no recuerdo qué era y no hay nada. Ya, era la ventaja evolutiva, que permite defenderte mejor por la parte de la codominancia. Ventaja evolutiva a nivel poblacional. Ah, ok, muchas gracias. Eso es De todo. nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Creo que no. Vale. De ahí entonces, por eso les decía, no es lo mismo a que tu papá, tu mamá hayan tenido lupus o espondilitis anquilosante y que tú por eso la vayas a tener. No, tienes la carga genética para hacerlo, porque pues justamente heredaste el mismo HLA, pero necesitas cumplir con las otras dos condiciones para que te dé la enfermedad, ¿vale? Esa es la importancia. Aquí tengo esto, dice, Álvaro está, no, les juro que no, es que de verdad, o sea, lo dicen, bueno, sí se ve como una diferencia entre, pues, las personas que realmente le saben a la inmuno y que no. Y digo, la verdad van a decir, ay, qué payaso eres, Álvaro, porque pues no es como que sea importante para tratar a un paciente o lo que quieras, pero pues son cosas muy básicas, siento, esto se ve en la carrera, no sé, o sea, yo lo interpreto así. También, o sea, muchas, no van a escuchar que dicen, que dicen mutaciones del HLA, van a decir, muchos dicen que son anticuerpos, dicen, no, los pacientes que tienen anticuerpos HLA-B27, no, o sea, de verdad, no. Y eso me ha tocado verlo, por ejemplo, ahorita que estoy en el servicio, pues yo entro a las clases de inmunología que les dan a los residentes de reuma. Está padre porque luego hacen cajotes de esto, pero luego, o sea, como que los resis luego tienen que exponer y residentes de reumatología, bueno, en ese momento porque pues eran R1, ahorita pues ya no, dicen esto y los doctores de que neta es como si les hayas dicho la cosa más grande del mundo y se atacan. Entonces, por favor, no sean así, ¿vale? ¿Dudas, preguntas entonces, dudas, chicos? Vale. Vámonos, ya dejé de compartir, pero vámonos a la última, ya para ahora sí verlo en la presentación y que se entienda mejor. Vámonos a la última parte, que es los factores ambientales. Pequeño paréntesis. Aquí algunas personas eh, agregan el sexo aquí, ¿vale? En la parte genética. A mí no me gusta ponerlo en la parte genética, porque justamente la predisposición genética va más allá de solamente si eres hombre o eres mujer, si produces estrógenos o produces andrógenos. O sea, va más allá de eso, va acerca de si tienes mutaciones o el polimorfismo, de eso va, ¿vale? Por eso no me gusta a mí ponerlo en la predisposición genética, el sexo. Yo lo pongo en el ambiente, ¿vale? Ahorita les voy a decir el por qué. Que como tal, pues igual algunos me van a decir, no, pero pues el ambiente te habla acerca de factores externos al ambiente, ¿cómo me vas a poner? Tengan en cuenta al sexo, ahorita les voy a decir el por qué yo considero que va aquí, ¿vale? Esto también no es una pregunta, obviamente, pero pues ya cada quien dirá, o sea, háganle caso a su doctor, ahorita pues mi clase yo lo quiero dar así, pero tenganlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué onda con el ambiente? Les decía, es como, eh, a veces le llaman como el factor desencadenante. ¿Por qué es esto? Bueno, pues a partir de factores externos al individuo, esos factores pueden influir en que se ponga en contacto el antígeno, se ponga en contacto el linfocito autorreactivo y además favorecen un ambiente proinflamatorio. Entonces, ese básicamente es cómo el ambiente interviene y por qué le llamamos factor desencadenante. Porque pone en contacto el antígeno con el linfocito autorreactivo. ¿Qué es el linfocito autorreactivo? Pues ya saben que se generó porque hubo un problema en la tolerancia, ¿vale? Y además favorece el ambiente. ¿Para qué? Para que pueda haber una correcta presentación genética, presentación antigénica, ¿vale? Y justamente ya dijimos que si tú tienes la carga genética para poder reconocer estos antígenos o presentarlos, pues eso va a favorecer. Entonces, por eso ese es el papel que tiene el ambiente, porque pone a los otros dos factores y favorece la activación del linfocito, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo favorece el ambiente a esto que les acabo de decir? Uno de ellos es porque favorece la generación de neoantígenos, ¿vale? Y el otro porque favorece un ambiente proinflamatorio. Muchas veces algunos autores dicen que el ambiente, hablando de ambiente proinflamatorio, favorece a la activación de la respuesta innata. ¿Esto qué trae como consecuencia? Recuerda que un linfocito, así sea autorreactivo, así tú tengas el antígeno, no significa que se va a activar sí o sí. Tú necesitas que antes haya una respuesta inflamatoria de por medio para que se expresen los coestimuladores y entonces este linfocito reciba la segunda señal y entonces se active, ¿vale? Ese es el papel que puede cumplir también la respuesta, el ambiente. Activa la respuesta innata para favorecer la expresión de coestimuladores, para favorecer una respuesta inflamatoria y entonces se vea favorecida la activación del linfocito, ¿vale? ¿Quién me puede recordar qué es un neoantígeno?
Lo vimos en la primera clase del segundo bloque. Imagina que tú tienes este antígeno, ¿vale? Una proteína. Pero ese antígeno, por varios procesos, ya sea se metiló, se ubiquitinizó, se citrulinizó, se lo que gustes, ¿vale? Se modificó. Y entonces este antígeno perdió su estructura. Y ahora se ve algo más o menos así. Y ahora tiene estas cosas aquí. Y además tiene esta cosa aquí, ¿vale? Esto hizo que el antígeno se vuelva más inmunogénico. Y entonces, a la hora de ser más inmunogénico, pues entonces ahora sí va a generar una activación de linfocitos, ¿vale? Esa es la característica de los neoantígenos. Entonces, cualquier cosa del ambiente que favorezca la modificación de un antígeno va a ser favorecedor de enfermedades autoinmunes. Ejemplo de estos factores modificantes. Uno de ellos es la luz ultravioleta. ¿Vale? Segundo, tabaquismo. Tercero, exposición a sustancias tóxicas o solventes. ¿Vale? Cuarta, inflamación crónica y que tiene que ver con la inflamación, bueno, traumatismos y infecciones. ¿Vale? Esas son cosas que van a favorecer a que tú, de alguna manera, alteres la estructura de tus antígenos, ¿vale? Y generes neoantígenos, ¿vale? En el caso del tabaquismo, esto lo vamos a estudiar un poquito más en artritis reumatoide, pero las personas que consumen tabaco favorecen a que sus proteínas se citrulinicen, se les agregue un aminoácido llamado citrulina. La citrulina, si recuerdan, no forma parte de los 20 aminoácidos esenciales que tenemos. Es un aminoácido que normalmente, ¿en dónde se expresa, chicos, la citrulina? ¿O para qué sirve la citrulina? ¿Se acuerdan? En una vía muy importante. Ciclo de la urea, ¿vale? Recuerden que justamente la citrulina es lo que se genera a la hora de que tú condensas carbamoil fosfato con ornitina, genera citrulina, sale al citoplasma y va a ser la segunda fase del ciclo de la urea. Normalmente no es un aminoácido que nosotros obtengamos de la dieta o que generemos a partir de otros aminoácidos, sino que generamos en procesos específicos o por la alteración de aminoácidos anteriores. El tabaquismo es justamente lo que hace, cambia las argininas por citrulinas y eso hace que entonces cambie tus péptidos y entonces favorezca enfermedades autoinmunes. Uno de ellos, y de hecho el principal factor de riesgo para generar esta enfermedad es la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide se producen unos anticuerpos llamados anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que es uno de los anticuerpos que tú utilizas para el diagnóstico y se generan debido a esto, al tabaquismo, ¿vale? Eso es. Bien, eh, hablando de un ambiente proinflamatorio o cosas que pueden estimular a la inmunidad innata, aquí pueden entrar igual las infecciones. Aquí entraría, por eso yo les digo, entra el sexo. ¿Por qué? Recordemos que hablando de hombres y mujeres, tenemos diferencias a nivel de las hormonas sexuales que predominan en uno y predominan en otro. Normalmente en los hombres lo que debe de predominar es la testosterona, son los andrógenos, pero en las mujeres predominan los estrógenos. Los estrógenos, chicos, tienen un efecto proinflamatorio. Esto es lo que hace que las mujeres sean las que son más susceptibles a generar enfermedades autoinmunes. Ya lo vamos a ver, pero la mayoría de las enfermedades que vamos a ver, principalmente sistémicas, porque hay algunas que sí son más en hombres, por ejemplo, diabetes, pero por ejemplo, lupus 9 de cada, por cada hombre que tiene lupus, hay 9 mujeres que tienen lupus, ¿vale? Entonces, pues es más común en mujeres. Artritis reumatoide, ahí o sea, cambia un poquito, pero normalmente también quien tiene más, o en la mayor incidencia está en el sexo femenino. Entonces, es debido a eso, ¿vale? Si les preguntan, ¿cuál es el factor de riesgo que tienen las mujeres para tener enfermedades autoinmunes? Los estrógenos, el ambiente estrogénico porque es proinflamatorio. De ahí que también sean más susceptibles a generar eventos isquémicos, pues, por procesos de aterosclerosis, ¿vale? Eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Sexo, infecciones, pues ya, yo diría que eso es lo principal. Ah, bueno, otros pueden ser la dieta, algo también bien importante, la microbiota. Porque el tipo de dieta que tú tengas va a impactar en la microbiota. Vamos a ver la microbiota. Recuerden que la microbiota forma parte de este eje importante, eje intestino-cerebro, ¿no? Y forma parte de la regulación neuroendocrino-inmunológica. Si tú alteras tu microbiota, hay una disbiosis. Ya dijimos que esa disbiosis favorece a que empiecen a generarse procesos de activación de la respuesta inmune a nivel intestinal principalmente, ¿vale? Esa pequeña inflamación va a repercutir en todo tu sistema, ¿vale? Y entonces genera ese ambiente que puede favorecer a generar la activación de linfocitos, ¿vale? También, no solamente por la inflamación que se da, sino también por el tipo de microorganismos que te pueden colonizar. Y hablando de eso, vamos a hacer un poquito más de énfasis en qué onda con las infecciones, ¿vale? Las infecciones, chicos, favorecen enfermedades autoinmunes por varias cosas. Una de ellas ya lo vimos en el tema de respuesta inmune contra microorganismos, pero es la reacción cruzada. ¿Recuerdan qué es la reacción cruzada, chicos? Era cuando tú tenías dos moléculas similares que se podían unir al MHC.
No, al No TCR. específicamente el MHC, sí, o pueden ser tanto reconocidas por el linfocito o pueden ser procesadas por el MHC, exacto. Eso es la reacción cruzada. Tú tienes dos moléculas que se parecen, tienes esta y tienes esta, ¿vale? Son diferentes, pero se parecen. Esta, imagínate, es el antígeno de, no sé, ¿qué te gusta? Biógenes. Y este de aquí es tu válvula cardíaca. Se parecen. A la hora de que tú activas a los linfocitos, van a ir y van a activar, van a atacar a tu biógenes. Pero debido a que también se parece a esto, pues también atacan a las válvulas cardíacas. Eso es reacción cruzada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama esta característica en la cual dos proteínas o dos compuestos tienen una similitud estructural? Mimetismo molecular. ¿Y qué favorece el mimetismo molecular? Que justamente pues se ataquen a las dos cosas, tanto propias como impropias, y genere esa reacción cruzada, ¿vale? Entonces, ¿cómo influyen las infecciones o los microorganismos en la generación de autoinmunidad? Uno es por generación de reacción cruzada, ¿vale? La segunda, si tienen superantígenos. ¿Qué generaba antígenos? ¿Se acuerdan qué hacían los superantígenos o qué efecto tenían sobre los linfocitos? Sí, como no se unían en sí al surco de unión y eso, Ujú. este, lo que causaban es que se unían a la cadena beta del TCR, Ajá. y como justamente la cadena beta del TCR es muy similar en varios linfocitos T, pues se activaban muchos linfocitos T contra ese mismo antígeno. Exacto. O sea, al haber esa similitud en la porción variable específicamente de la cadena beta, un superantígeno te puede activar a varios linfocitos, que no son específicamente contra lo mismo, pero los activa. Entonces genera activación policlonal de linfocitos T. Y esto era lo que les decía, o sea, había personas que, o sea, tú tienes a tu linfocito autorreactivo, tú tienes a tu antígeno y tienes la capacidad de presentarlo, ¿vale? Pero ese linfocito, pues a lo mejor nunca se va a activar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese antígeno está oculto o ese antígeno, pues sí, o sea, nunca va a estar tan expresado. Pero de repente llegó un superantígeno e hizo que se expresara. Dentro del grupo de linfocitos que se activaron, él es uno. Y entonces genera autoinmunidad, ¿vale? Esa es la segunda parte. Y la tercera es por inflamaciones crónicas. A la hora de que tú tienes una inflamación crónica debido a que pues no puedes eliminar al agente infeccioso, pues uno empiezas a generar daño en el tejido. Acuérdense que es una característica de la inflamación crónica. Y ese daño en el tejido también contribuye a la generación de neoantígenos. Y ya dijimos qué onda con los neoantígenos. Y también da el ambiente necesario para que se estimule la respuesta innata y entonces contribuya a que un linfocito se active, ¿vale? Esas son las tres principales razones por las cuales las infecciones generan autoinmunidad, ¿vale? Y también cuando estemos estudiando las diferentes enfermedades, además de que vamos a ver que hay un HLA asociado, también vamos a ver que hay diferentes infecciones asociadas a, ¿cómo se llama?, a las enfermedades. No quiere decir que si te da esa infección vayas a tener la enfermedad, porque recuerda, debes de tener los otros dos, pero sí se asocia más. Ejemplo, diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, una de las infecciones más asociadas son las infecciones por enterovirus, Coxsackie. Entonces, eran niños que pues desarrollan diabetes y tú les preguntas un historial, no, pues es que de niños se enfermaban mucho de la panza y pues venía muchas veces por eso, ¿vale? Entonces, ahí como que tú empiezas a captar como factores de riesgo, ¿vale? Entonces, recordando entonces la microbiota, que era lo que les quería decir, contribuye justamente a eso, al ambiente proinflamatorio, pero también puede que a la hora de que te colonicen cosas que no te deben de colonizar, pues esas cosas tengan mimetismo molecular. O si es algo infeccioso, pues que favorezca o que tenga superantígenos, pues favorezca la activación policlonal, ¿vale? Pero eso es como la microbiota también se relaciona con autoinmunidad, ¿vale? ¿Dudas o preguntas de alguno de los tres factores, chicos? No, Perfecto. Cuando ya son expertos en autoinmunidad. No quiero que digan, ay, te heredaron la... No, eso no existe. Vamos, se hereda el riesgo de tenerlo, no se hereda la enfermedad como tal. Muy bien, vamos a, entonces, a recapitular rápidamente ya para callarme un rato y que se vayan a descansar. ¿Qué es la autoinmunidad? Es el proceso de activación del sistema inmune adaptativo contra antígenos propios. ¿Qué es lo que entonces genera? Genera que a la hora de que se active, se monte una respuesta de hipersensibilidad. Puede ser hipersensibilidad de tipo 2, 3 o 4. Normalmente la uno no, porque pues dijimos eso es IgE, pues no, no tanto, ¿vale? Y por lo tanto, estos mecanismos de hipersensibilidad van a contribuir a un daño, ¿vale? Ay, aquí tengo cosas que no he leído. Dice, ahora, y por ejemplo, en la migraña crónica, los neoantígenos están relacionados de alguna forma. Um, no, la migraña crónica, eso es otra entidad completamente diferente. O sea, no tiene que ver con una respuesta inmune. Tiene el papel pues, del sistema inmune por la inflamación que se puede tener, pero la migraña crónica es más por mecanismos nerviosos, no tanto inflamatorios, ¿vale? No hay como mucha relación en eso. Exacto, ya ahora dirás, eres más susceptible. Exacto, esa es la palabra que quiero que digan. No es como que lo vas a tener, ¿vale? ¿Por qué hay autoinmunidad entonces? Ya les dije, deben de haber tres factores. Pérdida de la tolerancia, factores ambientales y genética. Esos tres. Si no están los tres, no puedes tenerlo, ¿vale? Sigamos. Hablando de mecanismos de tolerancia, pues ya dijimos, o que tú tengas una alteración en los receptores, o que tengas un problema. Bueno, aquí les decía, central periférica, problemas ya sea en la maduración de los linfocitos o en la diferenciación de linfocitos T, que esta pues también se comparte aquí en la periférica, ¿vale? Eh, Ay, esto es lo que no quiero que se les olvide. O sea, por ambiente les digo, luz ultravioleta, tabaquismo, solventes, dieta, etcétera, ¿vale? O sea, todo esto. Aquí me gusta, les dije sexo porque pues es como más lo refieren en la literatura, pero me gusta más decir factores hormonales, ¿vale? Porque también, ejemplo, una persona que es transgénero también puede tener mayor riesgo de tener la enfermedad al aumentar los niveles de estrógeno en sangre, ¿vale? Entonces, por eso les llamo hormonales, principalmente nivel de estrógeno.
que favorecen la generación de neoantígenos, ya dijimos, ¿no? Y también el ambiente proinflamatorio. Entonces, ¿qué era un neoantígeno? Les decía, o sea, en un inicio tus células ven a este antígeno y dicen, no, pues esto para mí no es nada, no es malo, no lo voy a atacar. Pero hay alguno de los factores anteriores que vimos que hizo que se modificara. Y entonces ahora sí dicen, ¿qué onda? Esto no es normal, esto sí está alterado, pues entonces lo voy a atacar. ¿Qué procesos son los que favorecen la generación de neoantígenos? La proteólisis, la glucosilación, ubiquitinación, acetilación, la citrulinización, ¿vale? O sea, algo que altere la estructura de tu proteína. Entonces ahora sí va, lo captura y entonces va con un linfocito, se lo presenta, aquí expresa el MHC y entonces ahora sí activa linfocitos, ¿no? Hablando de infecciones, pues ya dijimos la reacción cruzada. O sea, tú tienes este virus, ¿no? Este virus, cuando le haces zoom al antígeno que vamos a atacar, pues el antígeno es así, ¿vale? Vas, el antígeno, el linfocito se activa y entonces, a la hora de querer atacarlo, aquí está la activación. Esos anticuerpos van contra el virus, pero, oh sorpresa, también este antígeno es súper similar al que se expresa aquí en el corazón. Y entonces, pues eso hace una reacción cruzada. Atacas lo propio a la hora de querer atacar lo impropio. ¿Por qué? Por un mimetismo molecular que existe. Ahí hay mucha luz atrás. Superantígenos, pues les decía, en el caso de que el microorganismo tenga superantígenos, pues va a contribuir a la activación policlonal de linfocitos y eso genera que pues ocurra todo esto, ¿vale? Bien. Y la susceptibilidad genética, les decía, hay genes que si tú los tienes mutados, pues vas a tener mayor riesgo de tener la enfermedad porque tienen que ver con algún proceso de regulación de la respuesta. Les decía, los que más están asociados es aire, CTLA4, Fas ligando y el receptor de interleucina 2. Pero, por ejemplo, mutaciones a nivel del complemento, mutaciones a nivel de la interleucina 10, que la interleucina 10, acuérdense, es antiinflamatoria. Si tú no produces interleucina 10 o tu interleucina 10 no tiene efecto, pues ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? SHP, ¿se acuerdan que hacían estas proteínas SHP? Inhibían la vía de señal de los linfocitos. Entonces, imagínate, tienes un linfocito reactivo, lo quieres eliminar o no quieres dejar que se active, activas a la SHP para que no se active. Pero si está mutada, pues no va a haber quien lo detenga, ¿vale? A esta, pues bueno, ya se las puse ahí en la pizarra, pero de esta, por favor, tómenle un screenshot, pónganlo ahí en un post-it, pónganle un foquito, porque sí o sí les van a preguntar alguno de estos genes. La verdad está muy sencillo, o sea, les digo, a veces inmuno es más lógica que memoria, pero si tú tienes alguna mutación en estas cosas que tú ya sabes que tienen que ver con la regulación de la respuesta, pues pues va a ser más fácil que lo razones, ¿vale? Bien. Hablando de polimorfismos, pues esos polimorfismos pueden ser principalmente del MHC, pero también hay algunos genes que no son del MHC que pueden estar involucrados en la susceptibilidad de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Aquí te dejo algunos. No te los tienes que aprender, no te preocupes, ¿vale? Pero nada más quiero que entiendas el principio de qué onda con un polimorfismo y por qué es así, ¿vale? Entonces, eso es todo. Entonces, te decía, lo que más está asociado son genes del MHC, recuerda que tenemos dos grupos. Al final, ese polimorfismo, o sea, esa variante que existe entre un individuo y otro individuo, ya dijimos, tiene ventajas. Va a hacer que tú te defiendas mejor, que tu descendencia se defienda todavía mejor, pero también te hace más susceptible de ciertas cosas. Imagínate, o sea, este es tu MHC. Tú puedes cargar, una persona puede, estos antígenos rosas, antígenos rojos, azules, etcétera, pero al mismo tiempo, a lo mejor esta persona que pone los antígenos rosas, pues también puede cargar ADN y es más susceptible al lupus. Esta persona de acá puede cargar peroxidasa tiroidea y entonces es más susceptible a tener tiroiditis de Hashimoto. Esta de acá es más susceptible a tener colágena tipo 3 y puede generar enfermedad antimembrana basal glomerular. Este de aquí puede cargar desmodleína 3 y puede tener pénfigo, ¿no? Entonces, sí te defienden, pero también te pueden hacer susceptible a tener algunas cosas, ¿vale? Esto les decía, esta es la asociación de varios alelos del HLA con enfermedades autoinmunes. No quiero que te aprendas todas, o sea, de hecho nunca les han preguntado qué alelo del HLA o qué haplotipo es el más asociado a tener la enfermedad, para nada. El que se conoce bien es el HLA-B27, de hecho es esta pregunta de INARP. HLA-B27 es el HLA con mayor asociación a tener espondilitis anquilosante, eso es todo. De hecho, en el ENARM, esto sí te lo preguntan en el ENARM, de hecho, eh, es lo que luego más los hace odiar más inmuno, porque pues sí está medio tedioso esto, pero pues es para el ENARM, ahorita no quiero que lo recuerdes. Y ya veíamos nada más recordatorio de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Recuerden que pues hay varios tipos, los tres principales son estos de acá, ¿vale? Y esto es porque hay alguna condición que hace que tú generes autoinmunidad sobre órganos endocrinos, ¿vale? Dependiendo qué órganos estén afectados, pues vas a tener el subtipo de síndrome poliglandular autoinmune que tengas. Hablando de APC o poliendocrinopatía autoinmune candidiasis distrófica, pues esto se da por mutación en aire, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa si muta aire? No vas a poder tener una correcta tolerancia central, ¿vale? Y vas a tener la triada característica. Una es candidiasis mucocutánea porque es una inmunodeficiencia. Segunda, hipoparatiroidismo porque generas anticuerpos antirreceptor sensor de calcio. Y la tercera es insuficiencia suprarrenal, principalmente porque generas anticuerpos ante la 21 alfa hidroxilasa, ¿vale? Que ayuda a la hidroxilación de colesterol y genera enfermedad de hormonas suprarrenales. ¿Cuál era el papel de aire? Pues nada más recuerden, se expresa en la médula tímica y ayuda a aumentar el repertorio de antígenos propios, ¿vale? Estos son los diferentes tipos de síndromes poliglandulares, nada más como dato. La característica siempre es uno y dos tienen insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal es lo mismo, por causa autoinmune, es lo mismo que enfermedad de Addison. Vamos a ver, no viene en su temario, pero yo sí se las voy a dar. En el caso del APZ o síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, recuerden, es candidiasis, hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison. La tipo 2 es enfermedad de Addison y pueden tener tiroiditis o diabetes tipo 1. Y la tipo 3 tienen tiroiditis, ese es como el criterio de entrada, alguna otra enfermedad autoinmune, llámese lupus, llámese AR, llámese la que gusten, pero no tienen enfermedad de Addison, no tienen insuficiencia suprarrenal.
Y la tipo 4 es literalmente cualquier otra combinación de autoinmunes que se tenga, ¿vale? Que pueden ser sistémicas u órgano-específicas, ¿vale? Y por último, la desregulación inmune poliendocrinopatía enteropatía ligada al X o IPEX. Esta se da por mutación en FOXP3, lo cual no favorece a que se diferencien linfocitos T reguladores y por lo tanto lo que va a estar más asociado, ay, me metí con la garganta, va a ser una alteración de la tolerancia periférica. ¿Qué es lo que vas a tener? Diabetes, tiroiditis y enteropatía, ¿vale? La característica de esta enfermedad es el infiltrado de linfocitos que se tiene a nivel de los órganos, ¿vale? Eso es todo. Ay, no me recuerden, es ligada al X, o sea, le va a dar a hombres, ¿vale? Nada más aquí, recuerden que FOXP3 es el factor de transcripción necesario para la diferenciación de reguladores. Estos son los otros tipos de síndromes poliglandulares autoinmunes que hay y lo que está asociado a cada uno de ellos. Nada más, no, o sea, esto no quiero que se lo aprendan, obviamente. Eh, Simplemente quiero que sepan que esto de síndrome poliglandular autoinmune es un espectro, ¿vale? Hay muchas enfermedades que pueden estar aquí. Entonces, las que ustedes tienen que recordar solamente son el APC y el IPEX, ¿vale? Eso es todo. Ya, eso es como el resumen del resumen del resumen, ¿vale? Entonces, lo que quiero que recuerden, factores inmunológicos, que es la pérdida de la tolerancia, factores genéticos, estas son las mutaciones más asociadas que no se les pueden olvidar, la diferencia de aire y APC, de aire y de APC y de IPEX, perdón, y la parte de factores ambientales, que ya les decía que pues ya pueden ser infecciones o alguna otra cosa que genere neoantígenos y contribuyan a este ambiente proinflamatorio, ¿vale? Y ya. ¿Dudas, preguntas, chicos, de esta parte que son bases inmunológicas de la autoinmunidad? No, ¿Todos clarísimos? Muy bien. Vámonos a un break. Son las 11:46. Pues a las 12. Regresamos a las 12, ¿vale? No vamos a ver todas las enfermedades autoinmunes hoy, ¿vale? Son varias. Entonces, pues las que alcancemos a ver, pues ya las vamos viendo. Sí me he tardado un poquito en esta parte, pero pues eso es lo que seguiría, ¿vale? Vayan a estirarse. Ahorita nos vemos. Bien, entonces vamos ahora con la parte preguntable. O sea, si algo les van a preguntar en su examen, es este tema. O sea, les decía, este tema es microorganismos, autoinmunidad y hipersensibilidades. A veces autoinmunidad e hipersensibilidades, ahí se las, como que les preguntan de las dos cosas en una pregunta. Entonces, pues sí los deben de tener bien. Bien, pues vamos a empezar. Las enfermedades autoinmunes, chicos, nosotros las podemos clasificar en dos tipos, órgano-específicas y sistémicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Órgano-específicas son aquellas enfermedades en donde solo atacan un antígeno que se encuentra en un órgano y por lo tanto la función que se va a ver afectada es solamente la de ese órgano, ¿vale? ¿Cuál va a ser como el médico encargado de ver cada una de estas enfermedades órgano-específicas? Pues depende de la especialidad. O sea, si es de la tiroides, pues el endocrinólogo. Si es de, no sé, páncreas, diabetes, pues va a ser el endocrinólogo también. No sé. Normalmente estas son las órganos específicas. Solamente afectan a un órgano. ¿Qué es lo que pasa con las sistémicas? Las enfermedades sistémicas son aquellas en donde pues la enfermedad va a atacar diferentes partes del cuerpo, se vuelve sistémico todo, lo cual hace también que hayan síntomas constitucionales. Normalmente, por ejemplo, enfermedad de Graves no te va a dar fiebre, no te va a dar cansancio, no te va a dar leucocitosis, ¿vale? A diferencia de una sistémica, que la sistémica sí te va a dar manifestaciones constitucionales y va a afectar a todo el cuerpo. ¿Quién es el médico que va a ver estas enfermedades, chicos? ¿A quién se les ocurre? Bueno, los reumatólogos. De verdad, como que explicarle a alguien qué es lo que hace un reumatólogo es complicado, y más si no estudia medicina. O sea, uno tiene como la idea de que el reumatólogo ve reumas, que como tal reumas no es un término médico, es una palabra que principalmente la cultura mexicana se tiene para decirle al dolor articular, pero pues el reumatólogo ve más que solo las reumas, ve todas estas enfermedades padrísimas. Entonces vamos a empezar. Bien, esto es lo que ustedes tienen que saber. Y al final, bueno, esto pues se los voy a poner, de todos modos en el mega repaso, esto es como yo voy a repasar esto, pero básicamente aquí es como se resumen todo lo que tienen que saber. Les decía, antígeno Diana, eso es lo que no se les puede olvidar. Anticuerpos contra qué o contra qué se están activando los linfocitos en cada una de las enfermedades, ¿vale? Después, el mecanismo de daño. Ya les decía que a la hora de que tú atacas algo propio, pues montas un mecanismo de hipersensibilidad. ¿Qué me tienen que decir? Si es hipersensibilidad de tipo 2, ¿cuál es? Acuérdense que hay un mecanismo específico, ¿no? Entonces, si es tipo 2, ¿qué es? Es alteración funcional, si es inflamatorio, si es opsonización y fagocitosis. En el caso, por ejemplo, de las tipo 4, si es citotóxica o si es por citocinas, y si es por citocinas, ¿cuáles son las principales, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen que decir. Y por último, manifestaciones claves. O sea, hay de verdad claves en cada una. No es que ahorita se tienen que volver endocrinólogos o hematólogos para decirme cada una de ellas, para nada. Simplemente que sepan decir, tengo, no sé, miastenia gravis y estoy afectando el receptor de acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Debilidad, voy a tener parálisis flácida, ¿vale? Entonces, o sea, eso es lo que quiero que sepan. Y hay algunas cositas extra que sí deben de saber de cada una, pero pues ya lo vamos a ir viendo conforme veamos las enfermedades, ¿vale? Entonces, para poder ver estas enfermedades, yo les traigo casos clínicos. Más que yo nada más aquí darles la clase y que ustedes se me lo memoricen, quiero que razonen, ¿vale? Que empiecen a fomentar esa capacidad clínica que deben de tener, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nuestro caso uno se llama Daniela.
Entonces, Daniela, chicos, es una mujer de 42 años que desde hace un año tiene crecimiento en el cuello, intolerancia al calor, fotofobia, ha perdido peso, está súper irritable, a él se le está cayendo el cabello, dice que ha tenido cabellos ahí en la almohada y además ha tenido problemas para ver. O sea, como que esta fotosensibilidad no le ha dejado ver pues bien, como que de repente no puede enfocar, pero también se cansa la vista, tiene problemas para ver, ¿vale? Eso es como ya te lo dije. Tú la exploras y tienes esto. ¿Alguien sabe cómo se le llama o cuál es la palabra para este signo clínico? Bocio Bocio, exactamente. Bocio es crecimiento de qué glándula. de la tiroides. Tiroides, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Bien. La observa, bueno, la exploras y tiene una frecuencia cardíaca de 133, una tensión arterial de 140-110, está con 38 de temperatura, un IMC de 18, exoftalmos y bocio, ¿vale? Eso es lo que tiene. Tú la ves y tiene esta facies. Facies, creo que ustedes ya les había dicho que es una fascia, ¿no? Facie es eh, como la, pues sí, cara o la característica, o sea, como la expresión que tiene nuestro paciente a la hora de que nosotros lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, esto es una fascia trágica, si la ven, como que parece que está espantada, o sea, como que le están saliendo los ojos y está espantada. Eso es una fascia trágica. Con base en esto, chicos, ¿cuál creen que sea el órgano que está afectado? ¿La tiroides? Tiroides, bien. ¿Y cuál dirían que es su diagnóstico? No, no me digan, o sea, específicamente cuál es, pero ¿qué síndrome clínico tiene? ¿Un hipertiroidismo? Hipertiroidismo, perfecto. Entonces, vamos a ver qué onda con Daniel. Recordando un poquito, hablando de tiroides, pues recuerden que la tiroides pues es una glándula endocrina encargada del metabolismo basal. ¿Por qué? Porque produce T3 y T4 y además está encargada de la homeostasis del calcio por la producción de calcitonina. Cuando nosotros hacemos un corte de tiroides vamos a observar tres células, bueno, dos células. Una son las células foliculares, que las células foliculares se organizan en folículos y van a estar rodeando este líquido llamado coloide. Y entre los folículos vamos a tener estas células llamadas células parafoliculares o células C. ¿Qué producen las células foliculares, chicos? La T3 y la T4. Y las células parafoliculares. La calcitonina. Exactamente, muy bien. Entonces, bueno, aquí les dejo un bonito corte de tiroides. Este de aquí es el folículo tiroideo. Estos de aquí que se ve como rojito, estos son los capilares fenestrados que principalmente predominan en los órganos endocrinos, ¿vale? Entonces, es justamente eso lo que me decían. ¿Qué es lo que hacen las células tiroideas? Producir T3 y T4, ¿vale? ¿Cómo se regula esto? Esto lo deben de tener. Esto es de fisio, yo lo sé, pero para que entiendan el porqué de la enfermedad, deben de entender bien esto, que es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Hablando de este eje, ¿ya están viendo fisio endocrino? ¿O no? Sí. Ah, conste, ya saben. Y además ya tomaron histo, y si tomaron histo conmigo, ya esto también ya lo saben. Entonces, pregunta, ¿cuál es la hormona que libera el hipotálamo para este eje? La hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora de tirotropinas o TRH. Recuerden que si una hormona termina en RH es liberadora de y lo produce el hipotálamo. ¿Esta va a qué parte? A la adenohipófisis. Específicamente en qué célula. Eran las células basófilas. Muy bien, en las basófilas, que son específicamente tirótropas. Entonces van con las células tirótropas y van a estimular la secreción de TSH. Esa TSH va a la tiroides y se une a su receptor, ¿vale? ¿Para qué? Para favorecer la producción de hormonas tiroideas, ¿vale? Eso es lo que hace la T. Bueno, tiene más efectos, o sea, uno, a la hora de que se une, aumenta la producción de tiroglobulina, favorece la acción de la peroxidasa tiroidea, favorece la captación de yodo por el sin portador sodio-yoduro, favorece la fagocitosis de coloide para favorecer la generación propiamente de T3 y T4. Hay muchas funciones que tiene, ¿no? Este de aquí, chicos, con base en esto, es lo que se conoce como perfil tiroideo. Cuando nosotros estudiamos las hormonas de la tiroides, normalmente lo que vemos es esta TSH, la T3 y la T4. ¿Cuál de estas dos es la forma activa, chicos? La T3. Bien. ¿Y por qué existe la T4 entonces? Es porque funciona como tiene mayor afinidad a las proteínas plasmáticas, Ajá. funciona como un reservorio de la T3. Entonces, en caso de que tengas poca T3, al ir al órgano o al tejido diana por unas desyodasas, la T4 se convierte en T3 y ya tienes más T3 sin necesidad de andar estimulando la tiroides. Exactamente, ¿no? Podemos resumirlo en la vida media. Normalmente la T4 tiene una mayor vida media y por su reservorio es más fácil medirla. Entonces, por eso es la que más nos va a ayudar, ¿vale? Acuérdense que estos ejes se regulan por sistemas de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes alta producción de hormonas tiroideas, va a haber algo que va a hacer que se disminuya la producción acá arriba, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que entonces disminuya la producción acá, ¿vale? Acuérdense de eso. Con base en eso, tenemos el famoso espectro del hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es cuando tu glándula tiroides, más bien, cuando hay baja producción de hormonas tiroideas. Esa es la definición. Lo podemos clasificar en primario, si quien está afectado es la tiroides, o en secundario, si quien está afectado es la hipófisis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hipotiroidismo primario, quien va a estar afectado es la tiroides, por lo tanto, la TSH va a estar baja, ¿vale? Si la T4 baja, ¿qué es lo que va a hacer la hipófisis, chicos, para favorecer que se estimule más? ¿Qué le va a pasar a la TSH? Aumentar. Va a aumentar. Entonces, esta es la clave de un hipotiroidismo primario, TSH alta y T4 baja. De hecho, para el seguimiento de los pacientes, lo que hacen es medir la TSH. Esto es lo que nos va a decir si sí está bien controlado o no, si subes o bajas el tratamiento, ¿vale? Y hablando de hipotiroidismo secundario, pues quien está afectado aquí es la hipófisis. Entonces, la hipófisis, como no está funcionando, pues va a tener baja producción de TSH. Y si está baja la TSH, pues no va a haber quien estimule a mi tiroides y por lo tanto la T4 también va a estar baja, ¿vale? Esa es la diferencia entre un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo secundario. El hipertiroidismo funciona muy similar. En el primario, quien está afectado es la tiroides, entonces la T4 va a estar alta. Y si la T4 está alta, ¿qué es lo que va a hacer la hipófisis en respuesta?
Disminuir la TSH. disminuir la TSH, exactamente. Y en un secundario, pues quien está afectado es la hipófisis, entonces está alta la TSH y por lo tanto va a estar alta la T4, ¿vale? Bien. Ahora, en el caso de Daniela, pues este es su perfil. Vean la TSH cómo está bajísima, ¿vale? La T4 libre, pues está alta, ¿vale? Y le hicieron anticuerpos por la clínica que tiene, específicamente le pidieron antirreceptor de TSH y fueron positivos, ¿vale? Entonces, con base en eso, nosotros integramos a la enfermedad de Graves, ¿vale? ¿Qué es la enfermedad de Graves? Lo voy a ir poniendo acá, chicos, para que pues, se resuma un poquito y no nada más lea presentaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad de Graves? Enfermedad de Graves, chicos, pregunta de examen. Se va a dar gracias a una hipersensibilidad de tipo 2, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Tus células producen anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH. Imagínate que esta de aquí es tu célula folicular y por aquí está el receptor de TSH. Entonces, el antígeno Diana es el receptor de TSH, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Estos anticuerpos a la hora de que se unen a un receptor van a estimular la actividad de esa hormona, o sea, son como un análogo. Entonces, a la hora de que funcionan como análogos, estimulan a tu tiroides y favorecen el aumento de hormonas tiroideas de T3 y de T4, ¿vale? Pregunta para ustedes. Les decía que las hipersensibilidades de tipo 2 tienen un apellido. Entonces, ya dijimos, es hipersensibilidad de tipo 2 porque produce anticuerpos que se unen a un receptor. ¿Cuál sería el mecanismo de daño específico, chicos? Alteración funcional. Exactamente, hipersensibilidad de tipo 2 por alteración funcional. Y a las que son por alteración funcional tienes que completarlo, tienes que decir si son bloqueantes o estimulantes. ¿Esta qué sería, chicos? Estimulante. Estimulante. Siempre que les pregunte por Graves, me tienen que contestar esto, ¿eh? No nada más de que hipersensibilidad tipo 2, eso te lo dice alguien de primero. Yo quiero que me digan todo porque ya estudiaron toda la fisiopatología de hipersensibilidad, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que van a tener estos pacientes como cuadro característico, chicos? Principalmente lo que más van a tener es, número uno, aumento en la temperatura. ¿Por qué? Porque está aumentando tu metabolismo basal. Esto hace que entonces generes mayor liberación de energía y por lo tanto tengas mayor temperatura, ¿vale? Es por eso que un dato clave que les van a poner en su examen y que pongan mucha atención es la intolerancia al calor. ¿Vale? O sea, ahorita que pues no está haciendo tanto frío ni tanto calor, a lo mejor ellos están muriendo de calor porque propiamente están produciendo calor en su interior, lo cual puede hacer que se eleve su temperatura, pero pues no está haciendo frío, no está haciendo calor, ¿vale? Específicamente a esto se le llama hipertermia, ¿vale? Cuando tú tienes una elevación de la temperatura, puede ser dos cosas, puede ser fiebre o puede ser hipertermia. ¿Cuál es la diferencia? La fisiopatología. En la fiebre, esto se da porque hay estimulación del hipotálamo y el hipotálamo dice, ya lo normal no es 36 a 37,2, lo normal es a 40. O sea, hay un cambio en el valor de referencia. Y entonces se activan mecanismos para que tú generes calor, ¿vale? Causas de fiebre, infecciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el caso de la hipertermia? En la hipertermia, tu hipotálamo dice, lo normal es 37, 37,2. No hay un cambio en el valor de referencia, pero hay algo en tu metabolismo que se está aumentando, por lo tanto, produces más calor del que pierdes y por lo tanto se eleva la temperatura, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre fiebre e hipertermia. En ambas hay aumento de temperatura, pero son causas diferentes, ¿vale? Como eso se lo van a preguntar en tercerito. Siguiente, pérdida de peso. Pueden tener bocio. ¿Por qué? Porque a la hora de que llegan estos anticuerpos y se pegan a la célula folicular, van a estimular a que esta célula folicular prolifere y entonces crezca en tamaño la tiroides, ¿vale? Entonces eso se le llama bocio. Entre otros signos, bueno, estos me los van a preguntar. ¿Qué es lo que le hace, si aumentan las hormonas tiroideas, qué le va a pasar a la frecuencia cardíaca? Aumenta. Hay taquicardia, ¿qué le va a pasar a la tensión arterial? Aumenta. Aumenta la TA, bien. Pues va a haber generación de calor y eso como inconstitucional. Eso es lo que puedes integrar para el síndrome hipertiroideo. Ahora, estos pacientes que tienen Graves tienen un extra, ¿vale? Y eso es la afectación a nivel de ojos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? En esta enfermedad existe un infiltrado de linfocitos alrededor de los ojos. O sea, este de aquí sería tu ojo. Miren, me quedó muy feo. Más o menos así. Este de aquí es tu ojo, ¿vale? Y por aquí está toda la grasita que está alrededor de tus ojos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un infiltrado de linfocitos retroauricular. Y ese infiltrado de linfocitos favorecen a que se activen fibroblastos. Entonces va a haber muchos fibroblastos aquí activos, ¿vale? ¿Y qué es lo que producen esos fibroblastos activos? Matriz extracelular. Dentro de esta matriz producen muchos glucosaminoglucanos. ¿Qué característica tienen los glucosaminoglucanos? Que la mayoría, excepto el ácido hialurónico, es sulfatado. Y esos sulfatos atraen agua. Por lo tanto, aquí atrás, además de haber un infiltrado de células, un infiltrado de fibroblastos, también va a haber producción, va a haber un edema, ¿vale? Edema retroauricular, lo cual hace que como que este edema empuje hacia los ojos, o sea, empuje a los ojos hacia adelante y parezca o que se genere ese exoftalmos.
como que los ojos se le están saliendo debido a esta como presión que se tiene atrás. Esto puede traer problemas a nivel de la vista, ¿vale? Tienen fotosensibilidad, problemas para enfocar debido a esto, ¿vale? Y eso es lo que, por lo que va a consulta Daniela, si recuerdan, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? No, Vale. Además de a nivel ocular, también ese edema se puede tener en otros sitios. Entonces les decía, uno es el exoftalmos, otro también es a nivel de los músculos extraauriculares, por lo tanto también van a tener problemas para mover los ojos. Y también, normalmente el sitio en donde acumulan mayor cantidad de líquido es a nivel pretibial, ¿vale? Entonces tienen mixedema pretibial, ¿vale? Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Graves. Antígeno, hipersensibilidad, cuadro clínico característico, ¿vale? Ya pueden tener otras cosas, pueden tener pueden tener diarrea, o sea, por el aumento del catabolismo, la pérdida de peso. Muchos también están súper ansiosos y tienen, pues, esta sobreexcitación por el efecto que tiene a nivel del sistema nervioso. Y ya, básicamente es eso. Factores de riesgo. Acuérdense, los factores de riesgo los dividimos en tres: pérdida de tolerancia, ambientales y genéticos. No se los tienen que aprender, ¿eh? De verdad, para su examen no se los van a preguntar, pero las variantes del HLA asociadas a enfermedad de Graves es el HLA-DRB1, específicamente el subtipo 8, y el DRB3, específicamente el subtipo 0202, ¿vale? Y ya, básicamente es eso. Hay algunos que te dicen que también el consumo de yodo y que no sé qué tanto. O sea, no está tan asociado, ¿vale? Es eso. ¿Cuál sería el tratamiento que le van a dar a un paciente con enfermedad de Graves, chicos? Creo que eso ya lo vieron en Pharma. Metimazol. Metimazol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de metimazol, chicos? Inhibe la peroxidasa tiroidea. Entonces, a la hora de que inhibe la peroxidasa tiroidea, no deja que justo se junte el yodo con la tiroglobulina, se genere la tiroyodoglobulina, y entonces, posteriormente, no permita su. O sea, no se generan las hormonas como tal. Eso es lo que hace el metimazol. No confundir metimazol con metamizol, porque el metamizol, ¿qué es? ¿Ya vieron inflamación enferma, no? ¿O no? El metamizol es un AINE, ¿vale? El metimazol es un antitiroideo, ¿vale? Y además, por los problemas que tienen a nivel de la frecuencia cardíaca, también se les pueden dar beta bloqueadores a estos pacientes. Que recuerden que uno de los efectos que tienen los beta bloqueadores es tener un efecto cronotrópico negativo, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca. Principalmente el que mayor se prefiere de todos los beta bloqueadores que hay es el propanolol, ¿vale? Eso es el que principalmente se. Y ya, eso es como la terapia inicial. No todos los pacientes tienen un buen control de los síntomas con esto. Y de hecho es más difícil tratar un hipertiroidismo que un hipotiroidismo. Entonces pueden optar por otras terapias. Una de ellas es la ablación con yodo radioactivo. Lo malo de o la parte quirúrgica. Lo malo del yodo radioactivo, chicos, es que pues a veces si te pasas de yodo, o sea, como que te llevas más glándula de la que te deberías de llevar. Entonces, el paciente pasa de estar hipertiroideo a volverse hipotiroideo. Y eso es algo muy común. O sea, hay pacientes que llegan a consulta, ves sus antecedentes y antes tenían hipertiroidismo, pero ahora van por hipotiroidismo. Y es por eso. Pero les digo, es más fácil tratar un hipotiroidismo, nada más le das la levotiroxina y listo, a que si tienes todo esto, ¿vale? Por las manifestaciones que se tienen. ¿Dudas, preguntas, chicos, de la enfermedad de Graves? no. Va. Entonces, eso es lo que ocurre, se pega el anticuerpo al receptor, se estimula y empieza a proliferar y a crecer, ¿vale? Mm, efectos, pues, o sea, si lo quieres ver un poco, esto no te lo van a preguntar de nuevo, esto es un poco más de fisio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber mayor síntesis de tiroglobulina, mayor actividad del NIS. ¿Qué es el NIS, chicos? Es el importador de yodo sodio. Exactamente, hay mayor importación de sodio-yodo, mayor producción de T3 y T4 y la proliferación, y pues, la hipertrofia y la proliferación que existe en el bocio, ¿vale? Antes, hay otro tratamiento, chicos, que no está validado hoy, pero antes se usaba, que es la aplicación de amiodarona. ¿Por qué la amiodarona? Uno, se asocia con hipotiroidismo, y dos, porque creen que sea un tratamiento aquí, que no está validado ya. ¿Cuál sería? No sé si ya vieron que es el efecto Wolff-Chaikoff. No se preocupen. La miodarona, entonces, sus componentes tiene yodo, ¿vale? Entonces, los pacientes que tienen un exceso en el consumo de yodo, ese yodo bloquea al NIS. Y entonces el NIS, al detectar que hay mucho sodio en sangre se bloquea y ya no captura más. Entonces, el aumento en el yodo bloquea la captación del yodo. A eso se le llama efecto Wolff-Chaikoff. De ahí que muchos pacientes que consumen amiodarona, como tiene yodo, generan hipotiroidismo por este efecto. Y es algo que se trataba de hacer en el hiper, pero pues no sirve tanto por los efectos que tiene la amiodarona propiamente. Entonces, eso. Bien. Siguiente. Entonces, esto de aquí es lo que les digo del infiltrado, esto es lo característico. Ninguna otra causa de. Hay muchas causas de hipertiroidismo, pero ninguna te va a dar esto característico que te da Graves, ¿vale? Entonces, ahí está infiltrado, este infiltrado activa fibroblastos, lo cual favorece que hay un edema, y entonces eso es lo que te dé, pues, esas alteraciones visuales, ¿vale? Características, porque principalmente es lo retroorbitario lo que se afecta, ¿vale? Entonces, exoftalmos y mixedema. Mixedema es un edema más grande. Vean qué bonito. Este de aquí es una tiroides bonita, sana, sin ningún problema. Este de aquí es una tiroides alterada. Vean el epitelio. Normalmente el epitelio de la tiroides es un epitelio cúbico simple. Este de aquí es cilíndrico, ¿vale? Además, vean la cantidad de folículos y cómo están crecidos. Esto está sobreestimulado.
Y pues ya, entonces manifestaciones clínicas, pues te digo, un estado hipermetabólico, ¿vale? Y pues tratamiento, beta bloqueadores, antitiroideos o ablación con yodo podría ser lo que le podrías dar, ¿vale? Lo principal son el antitiroideo, el metimazol y el beta bloqueador. ¿Dudas, preguntas de tiroides, chicos? Bueno, de enfermedad de Graves. No. Nah. Entonces, ay, bueno, me voy a regresar un poquito. Nada más ya para concluir, ¿cuál sería el abordaje? Tienes un paciente con esta manifestación, o sea, un paciente en donde sospechas que tiene un cuadro de hipertiroidismo, la principal causa es autoinmune, por lo tanto, ¿qué es lo que le vas a pedir? Le vas a pedir perfil tiroideo. ¿Qué es lo que vas a ver en el perfil tiroideo? Un hipertiroidismo primario, o sea, vas a ver disminución de TSH y aumento de T4, ¿vale? Y además, para verificar o para específicamente decir que esto es Graves, tienes que solicitar anticuerpos anti el receptor de TSH, ¿vale? Si cumples con esto y cumples con estos anticuerpos, ya ahora sí puedes decir que tu paciente tiene esa enfermedad, ¿vale? Eso sería todo. Vamos con otra entidad que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es lo que ocurre en Hashimoto? Hashimoto va a ser un hipotiroidismo, ¿vale? Es lo contrario. Pero, pregunta de examen, Hashimoto va a ser por una hipersensibilidad de tipo 4, ¿vale? O sea, vas a tener células que van a ir y van a matar a tu tiroides, ¿vale? ¿Cuáles son los antígenos diana que se tienen en la tiroiditis de Hashimoto? Van a ser contra tiroglobulina y contra peroxidasa tiroidea, ¿vale? Esos son los dos. Graves, anti-TSH, antirreceptor de TSH, Hashimoto, tiroglobulina y peroxidasa tiroidea. No se les olvide. Y cambian las hipersensibilidades. Una es 2, una es 4. Una es hipertiroidismo, una es hipotiroidismo. Siempre los atoran con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a haber un infiltrado inflamatorio a nivel de tiroides, ¿vale? No es tan común, pero sí se puede llegar a tener que en Hashimoto tú tengas bocio. No es tan común, repito. ¿Por qué? Porque como estás degradando la tiroides, pues entonces eso hace que disminuya tu volumen tiroideo, ¿vale? ¿Qué es lo que te genera el bocio? La infiltración, o sea, la vas a sentir agrandada, pero caliente, porque está teniendo procesos de inflamación local, cosa que no te va a dar Graves, esa es una diferencia semiológica. En Graves tú tienes ese bocio, pero la tiroides no. Uno, la tiroides, pues puedes sentir de repente nodulitos chiquitos, como un aumento uniforme. En Graves la sientes crecida, a lo mejor no tanto, pero se siente caliente, ¿vale? Por la inflamación y a veces puede doler, ¿vale? Que cuando duele y está fija, por fijo me refiero a que cuando tú exploras una tiroides, o sea, vas tocando y le dices al paciente, pase saliva. Si cuando pasa saliva, la tiroides se mueve, eso quiere decir que no está fija y entonces, pues puede ser un proceso de estos. Si está fija, muy probablemente es cáncer. Entonces, pues ahí te vas hacia otros lados, ¿vale? Bien, entonces vas a tener ese infiltrado inflamatorio, lo cual va a hacer que disminuya la producción de hormonas tiroideas, ¿vale? De T3 y de T4. ¿Cómo vas a diagnosticar esta entidad? Número uno, vas a tener un hipotiroidismo primario, o sea, un aumento de TSH y una disminución de T4. ¿Qué le vas a pedir? La verdad, durante el abordaje diagnóstico, no es tan necesario que se pidan los anticuerpos antitiroglobulina y TPO. O sea, lo haces porque pues, o sea, como para confirmar la entidad. ¿Por qué? Porque la principal causa de hipotiroidismo es autoinmune, ¿vale? En otros países, sí, en otros países, normalmente la principal causa de hipotiroidismo es deficiencia en el consumo de yodo. En México ya no ocurre eso porque la sal que consumimos, la sal de mesa ya viene yodada. Entonces, pues ya no es tanta la incidencia por eso, principalmente es autoinmune, ¿vale? Y a otras cosas, pues pueden ser lo que les decía, consumo de fármacos como la amiodarona, por el efecto Wolff-Chaikoff, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Dato. Aquí en esta enfermedad, o en general enfermedades en donde tú sospechas autoinmunidad de tiroides, también estos anticuerpos se le llaman anticuerpos antimicrosomales, ¿vale? No creo que te lo pregunten, para serte sincero, pero no sé si les platiqué, pero yo participé en el concurso de Inmuno y una de las preguntas era esta: ¿cuál es una enfermedad o para qué tipo de enfermedades son anticuerpos la detección de anticuerpos antimicrosomales? Respuesta: enfermedades tiroideas, ¿vale? Es por esto. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Pues te decía una hipersensibilidad de tipo 4. Uno, puede ser a partir de la producción de citocinas, lo cual hace que se genere una respuesta inflamatoria a nivel de tiroides. Dos, porque tus células citotóxicas se activan y entonces favorecen ¿cómo se llama? La, este, la muerte celular. Citotoxicidad mediada por anticuerpos no es tan común porque esta sería una hipersensibilidad de tipo 2, entonces no la pongan, principalmente es por citotoxicidad de células T, ¿vale? Esta recuerden que es por NK, serían estos dos, ¿vale? Características clínicas, pues estado hipermetabólico, entonces, perdón, hipometabólico. Entonces vas a tener macroglosia, que macroglosia normalmente es por hipotiroidismo congénito, como dato, no es tanto en adultos. Edema palpebral, también estos se hinchan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues no tienen un aumento en el filtrado linfático. Entonces estos sí tienen a ser un mixedema generalizado, ¿vale? Van a tener un aumento de peso, que nada más como pequeño dato, el aumento de peso debido a hipotiroidismo no es la principal causa de aumento de peso, ¿vale? Muchas veces sí son la parte del estilo de vida. Es síndrome de túnel del carpo, piel seca, estreñimiento, intolerancia al frío, ¿vale? Como no tienen aumentado su metabolismo, pues entonces tienen frío y de verdad no lo soportan porque no producen ellos calor, ¿vale? Entonces también tienen la piel fría, eso es otro dato que van a buscar, ¿vale? Vean, esto de aquí es una tiroides con Hashimoto. ¿Qué es esto, chicos?
todo esto que ven aquí, ¿qué sería? ¿Linfocitos? Es un infiltrado un infiltrado linfocitario, que ya si le hacemos las pruebas, pues, histoquímicas, detectamos la presencia de AID, o sea, si se dan cuenta hay una zona B, una zona T dependiente, pues ya podemos clasificar esto como un órgano linfoide terciario, ¿vale? ¿Dudas o preguntas de esto, chicos? No. Va. Pues yo creo que le vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque sí, las demás están padres, pero sí quisiera verlas con calmilla. Entonces, le dejamos hasta aquí. Espero de verdad les haya gustado esta clase. Así van a ser los otros casos. Eh, Cualquier duda me dicen. Les digo la verdad, lo principal es esto que les digo: antígeno Diana, eh, hipersensibilidad y cuadro clínico. Eso viene en las notas, no se preocupen. Pero, o sea, si quieren eso para su depa, chéquense las notas. Si quieren aprender para la vida, pues chequen bien la clase, ¿vale? Eso sería todo. Nos vemos el siguiente sábado. Éxito en su semana y cualquier duda me avisa. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc.